Katia Amán es consultora de negocios y marketing online. Es conductora del video podcast Emprendedores en el Mundo Digital. Síganla a Katia Amán, que sube un montón de contenido en las redes y es increíble todo lo que comparte. Para que ustedes también. Buenas tardes, Katia, bienvenida. Muchísimas gracias por sumarte. Hola, ¿qué tal, mi querida Andrea? Qué gusto, un placer estar aquí contigo, con tu audiencia, con este maravilloso proyecto que tienes de comunicar y empoderar ahora que estamos hablando de marketing, porque es imprescindible el marketing para las empresas, claro que sí. Seguro que sí, Katia, y muchísimas gracias a vos por aceptar la invitación, por estar acá. Y me encanta toda esa energía que traes y que transmitís cada vez que te escuchamos hablar, así que muchas gracias por todo eso. ¿Querés? No. Sí. No, a ti, más bien un placer. Yo realmente estaba apasionada, ya saben que los temas de marketing digital y podcast que me has propuesto hablar en esta ocasión, pues son algo que me apasiona. Yo mismo tengo un podcast. Tuve el placer de tenerte también en el podcast con nosotros, contándonos también sobre temas ágiles para emprendedores. Así que el podcast en realidad es un formato realmente que yo lo recomiendo para todas las empresas. Muchísimas gracias. Tengo un poco de retorno, creo, pero ya lo resolvemos. Katia, ¿querés compartir pantalla, querés compartir presentación o querés que lo hagamos en modalidad de entrevista? ¿Qué modalidad preferís finalmente? Bueno, sí tengo una pequeña entrevista como gustes, o sea, una pequeña presentación, como tú gustes. Si quieres la comparto un ratito, hablo muy rápido, pero como te sea para ti más cómodo, no hay problema. Sí, claro, si querés vemos la presentación y después preparen las preguntas de los podcasts, porque yo creo que harías la entrevista yo para mí, sola, así como de todas las preguntas que podría hacerte. Así que si querés compartimos pantalla y compartimos presentación para... A ver, dame un segundo, entonces déjame ver si la puedo compartir. Para todos los que nos están viendo y nos están escuchando, muchas gracias a ustedes por estar ahí, por sumarse. Listo, ahí está, no sé si la pueden ver. Sí, la vemos perfecto, así que yo te dejo con la presentación y cuando terminamos, vuelvo. Perfecto. Bueno, aquí la oportunidad de compartir con toda la audiencia que nos está escuchando los beneficios del podcast, ¿no? Bueno, aquí yo puse el título de mi podcast, pero en realidad yo quisiera que nos transportemos a que si tenemos una empresa, tenemos un negocio, podamos plantearnos abrir un nuevo canal de comunicación para nuestros clientes a través de un podcast, de un video podcast. Vamos a hablar en forma muy rápida de qué trata, ¿no? Bueno, Andrea, tuvo ya la gentileza de presentarme. Yo soy Katia Amán, soy consultora de negocios y marketing digital. Adicional, conduzco el video podcast de Emprendedores en el Mundo Digital y pues tengo mi agencia para servicios de marketing digital y una academia para todos aquellos emprendedores que quieren aprender constantemente a poner sus negocios en el mundo digital. Bueno, entrando en materia, un poco en el contexto de los videopodcasts, ¿no? A propósito de esta transformación digital que hoy por hoy, a propósito del COVID, esto se ha acelerado impresionantemente, hay que recordar que digamos que el consumo, que la forma de escuchar nuevas noticias, nuevos formatos, es algo que vino para quedarse. Así que el tema de la innovación en la comunicación forma parte justamente de que se haya abierto este espacio para crear videopodcasts, ¿no es cierto? Para crear estos espacios en los cuales tú puedas generar contenido de valor. El objetivo aquí, la propuesta, es que a todos aquellos que nos están escuchando, sean profesionales, sean emprendedores, sean dueños de negocios, puedan ver la posibilidad de crear un nuevo canal de comunicación que es el audio. Puede ser audio, vamos a ver, puede ser vídeo también, puede ser una mezcla de los dos y que puedan llegar a ese público objetivo para contar su propuesta, de valor, para contar también, ¿por qué no?, sus servicios, su portafolio de productos o servicios, ¿no? Y esto porque, pues, justamente ahora se presenta esta transformación digital en el afán de flexibilizar la comunicación. Ahora es más fácil, muchas personas ya lo pueden hacer, ya no estamos dependiendo, digamos, de cómo era antes, ¿no es cierto?, de pertenecer a un programa de radio, de tener esa frecuencia, ¿no es cierto?, sino que ahora a través del internet cualquier persona, obviamente con la responsabilidad que esto conlleva, le permitiría
llevar un nuevo contenido a su comunidad, ¿no? Bueno, es lo que comentaba, ¿no? El tema de consumir nuevos contenidos está a la orden del día y aquí hay ciertas imágenes sugerentes que obviamente estoy seguro que a todos de nosotros nos pasa, ¿no? Que seguramente estamos pues haciendo ejercicio, ¿sí? Es ahora muy acostumbrado que en lugar de utilizar o de escuchar música estés aprendiendo, estés escuchando podcast, porque vamos a ver que hay podcasts de diferentes estilos, ¿no? De diferente tipo, de noticias, de nichos tan en particular, de idiomas, de finanzas, de marketing también, de innovación, en fin, es impresionante la cantidad de contenido. Entonces tú mientras estás haciendo ejercicio, mientras estás manejando, mientras de pronto estás haciendo alguna actividad operativa o simplemente estás descansando o no haciendo nada, en lugar de escuchar de pronto la típica música, estás capacitándote, oyendo podcasts que realmente te interesan. Lo interesante de aquí es que el consumidor tiene la ventaja de escuchar el contenido cuando quiera. No, a diferencia de la radio tradicional, en la cual nos obligaban y nos exigían pues cierta programación. Bueno, si querías la pagabas o no, pero tenías que escuchar esa programación. En un formato de podcast tú tienes la posibilidad de escuchar cuando tú desees. Puedes descargarte, puedes escucharlo en el momento que se está retransmitiendo o en diferido, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos beneficios del podcasting para todas aquellas personas? Veamos el beneficio tanto para las personas que emiten, las empresas, los profesionales o para las personas que están escuchando y están consumiendo el video podcast, ¿no? El formato puede trabajarse en formato de texto, audio y video, ya me voy a explicar adelante sobre esto, pero se puede manejar los 3 tipos de contenido. Son accesibles, es decir, tú puedes descargarte desde tu computador o desde tu teléfono móvil y escuchar este contenido on demand, que lo llaman, ¿no? Cuando tú lo necesitas, cuando tú lo quieras, con la flexibilidad de horarios que necesites. E incluso, como ya lo había mencionado antes, escucharlos fuera de línea. Y enfocados sobre todo a públicos específicos, que esto es, digamos, que un valor agregado, ¿no? Ya cada empresa puede ir creando su propio contenido y, claro, enfocado a un nicho en particular. Tú puedes utilizar incluso un lenguaje informal y también conseguir, pues, digamos que interacción con la comunidad a través de, pues, las notas de los programas o enlazarse a través de las diferentes, de los podcatchers, en algunos te dejan dejar comentarios, en fin, tienes esa posibilidad de compartir y digamos en forma general los beneficios, ¿no? Y pues bueno, y tomando en cuenta este contexto, que ahora que la gente escuche lo que quiere, cuando quiere y en los dispositivos favoritos que les plazca. Entonces, esto justamente es una tendencia y siendo que esta es una tendencia importante ahora que vino para quedarse, un mecanismo, un canal de comunicación que nosotros nos planteamos como empresa para conectar de esta otra forma con nuestros potenciales clientes, sin duda será algo, digamos, importante para las empresas. Y claro, dentro de este contexto, y para no alargar mucho, porque tenemos solo 15 minutos, según lo que me comentó mi querida Andrea, una de las importancias que debemos tener en cuenta de los pasos claves antes de diseñar o de lanzar un podcast es identificar cuál es ese oyente ideal, a qué personas les quiero hablar. Y claro, si estamos hablando de profesionales y empresas que quieren dar a conocer su propuesta, su portafolio de servicios, pues bueno, será imprescindible también tener claro cuáles son, pues, cómo es ese avatar, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que no le gusta? ¿Qué es lo que le apasiona? ¿Cómo yo le ayudo con mi propuesta de valor? Y todo eso debe estar contado en este podcast. Hay que recordar que los podcasts, para que tengan, digamos, que un buen éxito, no hace falta que sea un podcast netamente de venta. De hecho, no está diseñado así, sino que el podcast debería estar diseñado para generar contenido de alto valor que ayude a tu potencial cliente, siendo así que tú te generes y digamos que el podcast viene a ser parte de una estrategia de inbound marketing o una estrategia de contenido donde tú te posicionas como experto en el sector
para que luego, pues cuando las personas ya te conocen, te van a conocer por ese valor que siempre les estás brindando, tienes la posibilidad, por ende, de promocionar tus productos, pero no de manera directa. Esto es súper, súper importante que lo tengamos en cuenta al momento de hacer este análisis, de ver a qué público objetivo llegamos. Y bueno, dentro de este enfoque, como ejemplo, el podcast que yo manejo es un podcast de carácter educativo, informal, es ameno, es un contenido gratuito. Hay que recordar también que hoy por hoy las plataformas de podcasters y se puede programar dentro de tu propia web que puedas generar también contenido de pago. ¿Qué quiere decir ello? Que las personas que quieran ya escuchar el podcast pueden pagar. Es un formato que está comenzando a funcionar y que también puedes monetizar por ahí. ¿Cuál sería el objetivo de conseguir un podcast de pago? Bueno, pues un podcast en el que generes de pronto más valor del que das de manera gratuita, el que de pronto puedas brindar mentorías, asesorías a través del podcast. Realmente son formatos que están comenzando a tener mucho formato y que nuevamente es un mecanismo, un canal para conectar con ese potencial cliente. Los horarios, bueno, el mío aproximadamente está entre los 10, 15 a 20 minutos, pero hay podcasts que se ha visto de 1 minuto, de 5 minutos, podcasts muy cortitos, donde tú presentas de manera rápida y breve aquellos contenidos que van alineados con tu empresa, ¿no? Lo puedes hacer de forma diaria o cada 3 veces a la semana. Esto depende ya cómo la empresa se organice, pero sí que se recomienda que tú seas constante en el tiempo. Si dices que lo vas a hacer de manera diaria, pues tiene que ser de manera diaria, porque lo peor que podríamos hacer es lanzar, y lastimosamente así se ha visto que muchas empresas arrancan con esta propuesta de hacer un podcast y al inicio toda la motivación y luego lo descontinúan, y esto en realidad genera, en vez de generar una buena expectativa, genera todo lo contrario, ¿no? Y pues lo interesante de aquí, yo he hecho un pequeño resumen, es que cuando tú tienes y sabes manejar un buen video podcast, aumentas tu audiencia, aumentas esa comunidad que te escucha, ¿sí? Y puedes, pues, promocionar tu podcast a través de diferentes redes sociales, de las que tú manejes, ¿sí? Y de los diferentes podcatchers en los cuales se retroalimente tu feed, el feed que tú crees. Esto también es interesante saber que tú lo puedes crear desde tu propia página web, que yo lo recomiendo hacerlo así, para que puedas tener toda, digamos que el contenido enlazado, incluso que te ayuda al posicionamiento SEO de tu página, y que obviamente en la página también sea donde se aloje toda la información. No solo lo puedes hacer en la web, sino en los podcatchers. También hay podcatchers que te dan esa posibilidad de alojarlos ahí, pero yo lo recomiendo directamente hacer en la web. Esto hablando en el tema de la audiencia, y bueno, ahí nuevamente soy yo, Katia Mann, y estoy aquí a las órdenes. Y mi querida Andrea, no sé si tienes dudas, comentarios al respecto sobre esto que hemos compartido de manera rápida acá hablando del podcast. Muchísimas gracias por esa presentación. Un montón de contenido, un montón de información. Yo los invito a que vean la repetición después y repasen todo esto porque es un montón. Yo tengo varias preguntas por hacerte. ¿Qué es lo que haría, por ejemplo, que condicione la duración de mi podcast? Vos decías 1 minuto, 2, 3 minutos, vos tenés de 15, 20. ¿Hay alguna duración máxima que vos recomiendes? ¿Y qué tendría que tener en cuenta para determinar cuál va a ser la duración del mío? Bueno, en realidad hay que ir probando, ¿no? Ahora la tendencia es que sean los podcasts más cortitos. Mientras más corto sea, mientras más digerible, al menos si la frecuencia, por ejemplo, es diaria. Por ejemplo, en mi caso, sí, yo también he optado por ir bajando un poco el contenido para que sea más práctico, el contenido sea más, digamos, funcional, más de alto valor en poco tiempo para que la gente lo pueda consumir. Ahora, si tu contenido es con una frecuencia de, pues, 1 vez a la semana, pues posiblemente te quede bien los 20 minutos, 1 hora. Tenemos que ir probando. Ya sabes tú que en el tema de marketing digital nada es regla, todo hay que ir probando, porque lo que funciona en un sector no necesariamente funciona en el otro. Así que, pero sí, lo que sí es, digamos que como premisa importante, es que cada contenido que tú saques sea pensado en ese oyente ideal, ¿no? En aquel público objetivo que tú quieres llegar con tu propuesta y que justamente te ayude a posicionarte como experto en esa área. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, claro, muchísimas gracias.
Súper, súper entonces esto de usted vaya, pruebe y después vea. Como decimos siempre, hecho antes que perfecto y mejor que esté subido y después vemos cómo interactúa la audiencia. ¿Cómo hacemos nosotros para poder destacarnos de la competencia en esto de que, bueno, ahora se puso de moda el podcast, estamos todos haciendo podcast? ¿Cómo hago para yo destacarme de los demás en eso? ¿Qué podría tener en cuenta? Bueno, como toda estrategia para diferenciarte de la competencia, lo que deberías es enfocarte. O sea, si es que yo quiero llegar a emprendedores, posiblemente los emprendedores sea un nicho de mercado demasiado alto, posiblemente me enfoque a emprendedores especialistas en cierta área, en cierta temática, ¿sí? O no solo emprendedores, sino profesionales ya de cierta área, me enfoco a esos profesionales. Estas estrategias de enfoque que sería en vez de digamos, atender a todo el nicho, atiendo a un nicho más reducido, entiendo más lo que habla, cómo dice, cuáles son sus sentires, sus pesares, y yo me comunico mejor con ellos porque entiendo más de primera mano lo que están sintiendo, lo que están pasando. Esa sería una. Y otra sería una estrategia de diferenciación donde tú de pronto si estás desarrollando sitios web, pues desarrolle sitios web para específicamente un grupo. Y en este caso, voy a dar un podcast, bueno, mi podcast sea específicamente, no sé, dentro del marketing digital. Vemos que el marketing digital cada vez se va ampliando, posiblemente sea un error lanzar un podcast de marketing digital, sea lanzar un podcast específico de automatización dentro del marketing, ¿no? O SEO, que ahora veo que cada vez van sacando podcasts más específicos y esos son posiblemente uno de los mecanismos diferenciales para justamente ser diferente, valga la redundancia, de la competencia, ¿no? Y en esa diferenciación que vos decís y en esa especificidad que nosotros tendríamos que tener, ¿lo tenemos que tener en cuenta para el podcast, o sea, para el programita que hagamos o para todo el contenido de ese canal? Bueno, debería ser tanto para el podcast y claro, ahí debería manejarse, yo considero que sí, para toda la estrategia de comunicación que tú manejes en tu empresa, tanto para las redes sociales e incluso justamente para diseñar tu portafolio de productos o servicios, que estos estén enfocados en ese nicho en específico. Especialízate entonces en ese nicho, conoce las demandas, las dificultades que tenga este nicho y en base a eso solucionas, llegas a ese nicho de mercado, ahí podrás recién pensar en abrirte a otro nicho de mercado, pero yo diría que va desde el inicio, desde la concepción de la estrategia de los productos a los cuales yo voy a dar para no atender a todo el mundo, porque ese es un error común, que yo quiero atender a todo el mundo al inicio cuando arranco y no necesariamente eso funciona de tal manera, ¿no? Y eso al final se va a aterrizar en la comunicación, en el podcast, en mi estrategia en las redes sociales, en el canal de pronto de YouTube, porque veíamos que el podcast también tienes la posibilidad de formato de audio, subirlo en tu web, tener digamos, un resumen de lo que has hecho en tu web y ahí está el formato de texto y también subirlo como video en el canal de YouTube y todo enlazarlo. Entonces, tienes 3 tipos de contenido para un solo nicho de mercado que ya dependerá cómo lo quiera consumir, ¿no? Sí, esa es una muy buena estrategia y yo vi que la implementás porque, bueno, de hecho, cuando nosotros hicimos la entrevista, les cuento yo el detrás de escena, que ella hace esto, hace el podcast, grabamos la entrevista y después está el video, está la entrevista en audio. Y me interesó esto que vos decías de subirlo a la web. ¿Qué es lo que hace que subirlo a la web sea un valor agregado en vez de subirlo a las plataformas convencionales? Que sí, es interesante y gracias por la pregunta, mi querida Andrea. Hay que tomar en cuenta que si uno quiere tener buena presencia digital, la parte, digamos, del corazón de tu estrategia digital debe ser tu sitio web. Lo peor que podemos hacer es crecer en diferentes plataformas ajenas, como las redes sociales, Facebook, LinkedIn, cualquiera que ésta sea. Son plataformas ajenas nuestras, ¿no es cierto? Dependemos de los parámetros de otras personas. Incluso nos pueden hasta bloquear la cuenta a veces sin el mayor, digamos, mensaje o decirnos por qué, sino sencillamente nos bloquearon y perdemos. Así que lo importante es crecer desde tu accionar, que sería tu sitio web. En tu sitio web tú tienes controles, tu casa digital, y ahí tener incrustado tu podcast va a hacer que justamente una estrategia de SEO, el contenido que se va generando, se genere en tu propia página web, ¿no? En tu dominio.com, no que esté subido en el dominio del podcatcher.com y de ahí tú estás igual dependiendo de una casa ajena. Entonces, lo interesante sería que
toda esa estrategia digital y cualquiera de las que apliquemos lleve tráfico a nuestra web y no al reverso, ¿no? Así que si ya estamos generando muchísimo valor, porque esto implica mucho tiempo de estar planificando qué contenido, el calendario editorial, qué tipo de contenido voy a hablar, qué voy a decir, si tengo invitados, es un trabajo importante que hay por detrás. Si ese trabajo ya lo consolidas y lo trabajas dentro de tu propio sitio web, el SEO, el posicionamiento, todo el contenido que estás generando va a ayudar a que pues Google te tome en cuenta primero antes que la competencia, porque diríamos que ese esfuerzo, si no lo pones ahí, lo diluyes en los podcatchers, que bueno, es una opción también, pero yo en lo particular no lo recomiendo. Muchísimas gracias, muy interesante lo que acabas de comentar y lo vamos a tener en cuenta para nuestras propias estrategias. Tengo Claro. una pregunta y con esto ya vamos cerrando tu participación en esta maratón de marketing para marcas personales. Dice Juan, ¿podcast va dirigido al avatar? Prueba y medida, dice. A ver, por supuesto que va dirigido a tu avatar, ¿no? Porque, como yo decía, el podcast es un canal de comunicación para dar a conocerte tú como experto en el sector. Entonces, pero ¿para quién vas es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿A quién vas a trabajar? ¿Para quién, a quién quieres llegar? Entonces, tiene que estar pensado justamente en ese avatar y si podemos ser más específicos y no conseguirnos un avatar muy grande y hacerlo algo más chico para hablarles a ellos, va a ser mucho mejor. El contenido que yo genere, porque obviamente yo tendré que responder cuando esté generando el avatar, bueno, cuáles son sus obstáculos, sus frustraciones, cuáles son sus objetivos, qué es lo que desea conseguir y cómo yo le puedo ayudar con mi propuesta de valor, eso es lo que debe estar contado en el podcast. Y pues entre líneas debe haber un CTA, ¿no es cierto? O un call to action, como lo llamamos, o un llamado a la acción, donde digas, bueno, mira, todo este contenido valioso que hoy te he ofrecido de manera gratuita, imagínate, tienes mucho de esto y mucho más dentro de el servicio, dentro de visita mi web o accede, bueno, y la propuesta de valor que cada cual tenga, ¿no? Que esto es importante irlo conectando con el podcast porque también ha pasado que hay muchos podcasters que empiezan y nunca lanzaron una propuesta de valor y cuando lo quieren lanzar a veces la gente ya no le gusta que como, ¿qué me vas a vender algo aquí? O sea, en realidad desde el inicio debe tratarse como un enfoque de que es un contenido gratuito de alto valor, pero que detrás está una empresa o un conjunto de profesionales o un profesional que está atrás ofreciendo algo de beneficio para esa comunidad, ¿sí? Muchísimas gracias. Y si tuvieras que dejar una reflexión final, un consejo final para todos los que nos están viendo, ¿qué les dirías? Gracias, mi querida Andrea. Primero agradecerte a ti por este espacio tan importante que estás generando y bueno, a la audiencia que nos esté escuchando. Hoy es la oportunidad de, a través de la tecnología, utilizar esa tecnología a nuestro favor. Yo sí les recomiendo que se planteen, si no lo han escuchado o si ya lo han escuchado, sí lanzar un podcast para su empresa, para su proposición y no hace falta que sea una mega empresa. Ya vemos que esto es uno de los beneficios de, digamos, la tecnología. Así que abrirse un nuevo canal de comunicación para darse a conocer, recordar que el podcast es una estrategia de inbound marketing, una estrategia de contenido de valor y que esta estrategia a mediano y a largo plazo seguro funciona para acercarte a tu potencial cliente. Así que tómenlo en cuenta y realmente les recomiendo. Muchísimas gracias. Y los que te quieran ver, seguir, escuchar, contactar, ¿dónde lo pueden hacer? Claro que sí, mi querida Andrea. Bueno, dentro de mi página web, katiaaman.com, ahí me van a encontrar, ahí tienen toda la información, ahí van a estar las redes sociales, la academia que tenemos, el podcast que tenemos, que es de contenido gratuito y diario, y pues a aquellas personas también que necesiten como agencia algunos de los servicios, estaremos encantados, así que visítenos, será un placer. Y nuevamente, mi querida Andrea, agradecerte por este espacio maravilloso que generas para fomento de conocimiento de la comunidad. Muchas gracias a vos por sumarte y bueno, te comprometo a que también te sumes en otro evento que hagamos más adelante. Sí, con todo gusto. Será un placer. Claro que sí, cuenta conmigo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.